Episodio presentado por Constructora GRCC. Yo he tomado cerca de 200 cursos de especialización en el área de estructuras y la primera solicitud para evaluar una edificación existente es dame planos, dame memoria de cálculo, y casualmente en México no conservamos este tipo de documentos. Me puse a hacer una búsqueda en internet, en el internet básico de aquella época. Encontramos el escáner para conocer lo que está dentro del elemento de concreto. De hecho, fuimos de las primeras empresas que usamos escáneres láser. ¿Cómo has visto la evolución en la topografía de la tecnología? El equipo simplemente es una herramienta. Al final del día es el técnico, en este caso nosotros, como ingenieros, los que tenemos que saber lo que buscamos e interpretar correctamente los resultados que te está dando el escáner. Necesitas un conocimiento estructural para saber qué es lo que estás buscando. Si dejas de capacitarte, si dejas de estudiar, pues ya te quedaste atrás. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de iniciar un nuevo episodio de Born to Build. Recordarles que estamos aquí en las instalaciones de TEC de Monterrey, en un área remodelada justo para la enseñanza de la construcción 4.0. Mi nombre es Juan Pablo Solís y hoy tengo de invitado a uno de los profesores de aquí de la institución, que también tiene su propia empresa y que hace una actividad muy importante y muy estratégica para las estructuras y para otros servicios. Bienvenido, Arnold. Gracias por la invitación. Espero no aburrirlos mucho. Bueno, Arnold, platícanos un poco, ¿qué generación eres? ¿Cuándo egresaste de la carrera? ¿Por qué estudiaste ingeniería civil? Qué buena pregunta. Yo soy de la generación que nos graduamos en junio del 86. De hecho, este semestre cumplimos 40 años de habernos graduado. ¿Y por qué estudié ingeniería civil? Yo de hecho iba a estudiar para ser médico. Mi preparatoria dice que yo debería estudiar en biología, en medicina, química, pero cuando mi inclinación de médico me llevó a ver la cantidad de años de estudios que le dedican los médicos a prepararse y actualizarse, dije, no, esto va a ser demasiado largo. Mi segunda opción dije ingeniería civil. Pero resulta que hasta la fecha yo sigo estudiando y capacitándome como lo hacen los médicos, ¿sí? Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿sí? Porque la ingeniería civil, tú sabes, es dinámica, se está actualizando y moviendo todos los días. Si dejas de capacitarse, si dejas de estudiar, pues ya te quedaste atrás. Perfecto. Y bueno, platícanos un poco, Arnold, tus primeros años de egresado y cuándo fue el tiempo de decir, bueno, yo voy a poner mi empresa, ¿va? Esa es una muy buena pregunta también. De hecho, yo empecé a trabajar en topografía desde antes de graduarme. Sí, por ahí conocí a un ingeniero que me ayudó a dirigir mi vocación hacia el área de topografía. Primero, académicamente me gustaron más las estructuras, pero descubrí después que para ser un buen ingeniero civil dedicado a las estructuras y dedicado a la topografía necesitas un factor común, necesitas precisión, necesitas una dedicación para hacer las cosas bien, porque en el área de topografía todo se refiere a medidas bien tomadas, que si no las haces bien, al final del día repercute en las edificaciones. Y en una estructura, si no haces los cálculos bien, finalmente termina repercutiendo en la estructura misma y en la seguridad de quienes están habitándolo o usando la edificación. Sí, entonces mis inicios fueron antes de graduarme, después me gradué, y como todos empezamos a buscar trabajo. Una de esas ocasiones regresé para pedirle una recomendación al ingeniero Rodolfo Treviño, que era el director de la carrera en nuestro tiempo, Que sean FIFO, ¿no? el FIFO, el famoso FIFO, ¿sí? Y él me dijo, ¿y no le gustaría quedarse como profesor? Y le apoyamos con el tema de la maestría. Y pues eso fue, yo no lo tenía contemplado, pero fue agua y palabras dulces en mis oídos, ¿verdad? Entonces, pues empezamos a estudiar ahí los temas de la maestría, pero mi gusanito no se alejaba de ejercer la práctica profesional. Él, el ingeniero Treviño y el ingeniero Luján hacían práctica profesional por fuera. Entonces, yo les digo a todos mis alumnos, sean el de un profesor. Y yo literalmente me convertí en el
de ellos. Yo hacía la talacha mientras estudiaba la maestría y, y aprendí mucho con ellos. Y de ahí me quedó el gusanito de hacer las cosas por fuera. Yo realmente en mi primera temporada de profesor estuve prácticamente desde graduarme hasta el famoso error de diciembre en el 94, donde yo avisé que ya no regresaba en el 95 porque ya había empezado a hacer cosas por mi cuenta prácticamente en tiempo completo, ¿no? Entonces, pues del 95 en adelante fue una época muy difícil para el país, para nosotros que estábamos iniciando como empresa pequeñita, ¿sí? Y con deuda en dólares, pues estaba medio difícil. Pero lo sorteamos, lo vencimos y aquí seguimos navegando, ¿no? Entonces, tú empezaste tu empresa 94, 95 Así es, 94, 95. y bueno, servicios, entiendo yo, topografía y estructuras. Topografía y estructuras. Estructuras básicas, nos fuimos especializando. Yo he tomado cerca de 200 cursos de especialización en el área de estructuras, sí, conexiones, soldadura, etcétera, concreto, un montón de detalles, pisos industriales. Me he especializado mucho en eso. Y luego, en el 2002, nos pedían mucho evaluar eh, edificaciones que ya estaban existentes. Y la primera solicitud para evaluar una edificación existente es: dame planos, dame memoria de cálculo. Y casualmente en México no conservábamos este tipo de documentos. Entonces, como lo hacíamos en el 2000, agarrabas un albañil y te ponías a romper elementos estructurales. Para descubrir la varilla era destruir la estructura, ¿no? Allí me pregunté, debe haber tecnología para esto. Había ya el inicio del Internet, ¿sí? Me puse a hacer una búsqueda en Internet, en el Internet básico de aquella época. Muy básico. Encontramos el escáner para conocer lo que está dentro del elemento de concreto y pues fue el inicio del área de la aplicación de pruebas no destructivas, ¿no? Bueno, una pregunta, ¿no? Antes de irnos a las pruebas no destructivas, que es algo de la especialidad de tu empresa como servicio a la industria de la construcción, platícanos un poco cómo has visto la evolución en la topografía de la tecnología, porque sé que también haces ciertos levantamientos con ciertos sistemas, pues muy nuevos, ¿no? Sí, de hecho, a mí me tocó cuando empecé como aprendiz de este ingeniero que hice referencia y cuyo nombre se me olvidó ya, ¿sí? Pero cuando empecé con él, eran aparatos que medíamos con la lupita, ¿sí? Y medíamos las distancias a cinta, ¿no? Me tocó trazar y medir líneas de 1 kilómetro y poner puntos de alineamiento. Después llegaron las estaciones totales, ¿sí? Primero las estaciones semitotales. Ya era una cuestión diferente. Un día medimos 1 kilómetro a cinta en todo un día. Cuando llegaron las estaciones totales, esa distancia, 1 kilómetro, lo mides en 25 minutos. El tiempo que le toma al ayudante ir al extremo de la línea, poner el punto y lo mides en segundos, ¿no? Literalmente en segundos. Después llegó la tecnología de GPS, ¿sí? Que ya te permite apoyarte en posicionamiento satelital. Después llegaron los drones, ¿sí? Y últimamente han llegado los escáneres láser. De hecho, fuimos de las primeras empresas que usamos escáner láser. Nosotros participamos en el Museo Soumaya, Ah. donde Carlos Slim pidió la estructura forrada en una piel, como dicen los arquitectos. Esa piel la ganó Geométrica de México. Con ellos ya habíamos trabajado antes. Nos pidieron que hiciéramos la topografía de toda la estructura, ¿sí? Pero si han visto la estructura desnuda en fotos, no hay ningún elemento recto. Todos son columnas curvas, vigas curvas, y Geométrica nos dijo: ¿por qué no nos mandas un levantamiento considerando los anillos de la viga, de las columnas, en 4 puntos y midiéndolo a cada 40 centímetros a lo largo de todos los elementos? Le dije: lo hacemos, pero nos vamos a tardar como 2 meses. Les propusimos el escaneo, tecnología LiDAR, ¿sí? Y lo hicimos en una semana.
y más o menos 2 semanas más para la interpretación y generación de los modelos 3D, ¿no? Y eso es lo que actualmente estamos haciendo, tecnología LiDAR para medir estructuras muy rápidamente. Actualmente estamos trabajando en la elaboración de la actualización de los planos del Hospital Zambrano, desde el planta baja hasta el último nivel, ¿sí? La planta baja la hicimos en algo así como 3 días, muy complicado porque tienen muchas áreas cerradas que teníamos que accesar, ¿sí? Pero esas son las tecnologías, ¿sí? Ahora, a lo mejor podemos decir que ya la topografía tradicional pasó. No, lo que pasa es que tiene sus propios usos, ¿no? Si tú quieres alinear una maquinaria, pues no utilizas LiDAR, utilizas una estación total. Si quieres trazar ejes, LiDAR no es la solución. La tecnología por usar es estación total. Y así cada cosa, ¿no? Sí. Okey, perfecto. Y entonces, pues, en esta evolución has tenido, ahorita lo comentaste, estás trabajando en el Hospital Zambrano, y en la parte estructural comentabas sobre las pruebas no destructivas, ¿no? Que antes, pues, tenías que destruir para ver. Si quieres, vamos a platicar un poco más sobre las diferentes pruebas que hay. Creo que es de valor que los que nos escuchan sepan todo el pool de pruebas que hay no destructivas y de qué consiste cada una. Pues hay toda una familia de pruebas no destructivas. Su mismo nombre lo dice. La intención es conocer mejor la estructura sin ser invasivo. Si hiciéramos una analogía, podemos decir que es como hacer un TAC o un ultrasonido al edificio, ¿sí? O como lo hacemos a una persona humana, sin tener que meter instrumentos al cuerpo. Es exactamente el mismo principio. Existen muchas pruebas no destructivas. Las que nosotros usualmente utilizamos para evaluar una estructura son, primero, el escaneo estructural, que te permite conocer la cantidad de varillas que hay en un elemento estructural: columna, trave, viga, losa, y no solamente su cantidad, sino cómo están acomodados dentro del elemento estructural, y hacer una estimación del diámetro de estas varillas. Ahora, ahorita como lo estoy platicando, en estos momentos como lo estoy platicando, pareciera que nada más es de pasar el aparatito y ya. La realidad es que necesitas un conocimiento estructural para saber qué es lo que estás buscando, porque si no sabes lo que estás buscando, pues el aparato te va a dar basura, ¿sí? Y si sabes lo que estás buscando, lo vas a encontrar con el equipo. El equipo simplemente es una herramienta. Al final del día es el técnico, en este caso nosotros, como ingenieros, los que tenemos que saber lo que buscamos e interpretar correctamente los resultados que te está dando el escáner. Y eso te lleva a un previo conocimiento de la estructura, saber lo que son las longitudes de desarrollo, saber que en algunos momentos las varillas se van a traslapar y entonces tienes que estar esperando que en algunos momentos te vas a encontrar traslapes y lo vas a tener que detectar, ¿sí? Y en otros momentos encuentras una varilla de un diámetro diferente porque ya saliste del traslape. Entonces, eso, si tú no sabes esa teoría de estructuras, muy difícilmente vas a poder interpretar correctamente el resultado. Sí hay otras empresas que ofrecen, pero el expertise que nosotros tenemos de más de 20 años de interpretar esas imágenes, pues ya sabemos lo que buscamos, ¿no? Pues como un radiólogo, ¿no? Haz de cuenta que ves una imagen de radiografía y tú o yo las vamos a ver y no vamos a ver ni qué carambas, ¿no? Probablemente quien nos escucha al otro lado del video ha vivido la experiencia de ir con su esposa a que le hagan una ecografía durante su embarazo y el doctor muy emocionado dice: "Mira, ahí están las piernitas", y tú te quedas: "¿Dónde?". O sea, no le ves ni pies ni cabeza, ¿verdad? Sí, bueno, es algo semejante. Tienes que saber lo que estás buscando para saber interpretar la imagen que está arrojándote el equipo. Y, por ejemplo, debe haber, más especialidades en estas pruebas no destructivas. Si quieres platicarnos un poquito más. Sí, la siguiente prueba no destructiva que nosotros utilizamos es un conjunto de dos. Una prueba de potencial de corrosión. La prueba de potencial de corrosión nos mide la posibilidad de que ya la estructura esté presentando corrosión en el armado que está dentro de ella. Un indicativo de que hay posibilidad de que se desarrolle la corrosión
es la prueba de carbonatación. La carbonatación es un fenómeno que experimenta el concreto debido básicamente a 3 tipos de fuentes. La primera, pues, es humedad, ¿sí? Bueno, la carbonatación proviene principalmente de la presencia del CO2 que está presente en las ciudades altamente contaminadas. Por ejemplo, Ciudad de México, Monterrey, que tenemos índices de contaminación muy altos, lo que hace es que ese CO2 penetra por las microfisuras, por los microporos que quedan en la masa de concreto y empiezan a cambiar el pH del concreto. El concreto tiene un pH alto, 12 más o menos. Cuando el concreto tiene un valor tan alto o más, decimos que el concreto está en un estado de pasivación, es decir, que no va a favorecer que se presente la corrosión del acero de refuerzo. Cuando entra el CO2 en la matriz del concreto, el pH empieza a cambiar, empieza a reducir, y cuando tenemos valores de 10,5, 11, pierde su capacidad de pasivación, y eso favorece que la corrosión se desarrolle, ¿sí? Entonces, hacemos una combinación de 2 pruebas, la carbonatación, ¿sí? Medición de carbonatación, que es una prueba indicativa, y la prueba de potencial de corrosión. Hicimos el análisis de un edificio que sí se veía dañado, pero aparentemente estaba bien. Determinamos que la corrosión estaba en un estado muy avanzado y le dijimos al dueño del edificio, ¿sabes qué? Y ya no es factible repararlo. En todos los casos se puede reparar, pero los costos de reparación se deben comparar contra los costos de reposición. Si la reparación es más alta que construir un edificio nuevo, pues ya no tiene ningún sentido Sí, claro. la reparación, porque una reparación probablemente te alargue el periodo de vida útil de una estructura 10 años, 15 años, pero una estructura bien diseñada bajo principios de durabilidad te puede dar 70 años, 80 años, con un incremental muy pequeño. Esta es una característica que muchos ingenieros estructurales no consideran. Las especificaciones por durabilidad y que la mayoría de las gerencias de proyectos ni siquiera les pasa por la cabeza. Entonces, muchas de nuestras edificaciones actuales están prácticamente condenadas a recibir reparaciones en un breve plazo porque no tienen un diseño bajo criterios de durabilidad. Y estas 2 pruebas que menciono te están midiendo. De hecho, hay una tercera prueba Sí. que se utiliza, para poder estimar la durabilidad, la prueba de resistividad. La realidad es que el concreto siempre conserva una cantidad mínima de humedad. Cuando tú mides la resistividad y esa medida te da un indicativo de que la humedad del concreto está en los límites permisibles, significa o se traduce como una medida de qué tanto te va a durar esa edificación. Si tú aplicas la prueba, sobre todo en concretos desnudos que no tienen ningún tipo de recubrimiento, y verificas su resistividad y su resistividad es buena, entonces estás hablando de que puedes tener un edificio que va a durar más. Si empiezas a ver que su resistividad cambia, es tiempo para efectuar algunas acciones de mantenimiento que permitan que la durabilidad se alcance. Okey, okey. Y bueno, me imagino que los equipos no son nacionales, ¿verdad? No, Mayor parte de ellos. la mayor O sea, la parte de ellos. tecnología no es nacional. No, la mayoría de esos equipos no son ni siquiera americanos. El desarrollo de estas tecnologías viene principalmente de Europa. La mayoría y las principales fábricas de estos equipos, porque allí se ha desarrollado la tecnología, son suizos o alemanes. Sí, estos son los equipos que lideran el desarrollo de estas tecnologías. Sí, y como estas hay otras, ¿no? Dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, si un elemento estructural presenta grietas o tiene coqueras, las coqueras son esos pequeños huecos que a veces quedan después de los colados, que provienen usualmente de una mala compactación del concreto por técnicas mal aplicadas de vibrado. Esto puede ser muy agresivo hacia la seguridad estructural si las coqueras están muy adentro.
Esas las medimos utilizando tecnologías de ultrasonido. ¿Sí? Con el ultrasonido podemos determinar profundidad de grietas, ¿sí? Y la distribución de las coqueras dentro del elemento estructural. Y estas son básicas para que tú puedas definir si se están alcanzando los niveles de, de certidumbre en la integridad estructural de un elemento o si el elemento necesita algún efecto, alguna necesidad de reparación. Si se necesita una reparación, entonces nos vamos a las normas del ICRI. El ICRI es el Instituto de Reparación del Concreto, Instituto Internacional de Reparación del Concreto, que te marca cánones, procedimientos, materiales para que se pueda hacer una reparación adecuada. Porque hemos visto algunas reparaciones que están hechas con las patas, con materiales muy básicos, incluyendo a veces se ponen a reparar con yeso, lo cual es el peor material. El segundo peor material es el cemento. El cemento es un material excelente para construir, pero es pésimo para reparar. Ahí hay que aplicar otras tecnologías, ¿no? Pero la verificación después de una reparación vuelve a llegar la necesidad de aplicar pruebas no destructivas para verificar que todos los huecos que quedaron en un elemento estructural efectivamente fueron rellenados mediante las técnicas adecuadas de reparación, ¿sí? Ok, y bueno, pregunta, pues ya tienes 40 años en esta industria y lo comentaste ahorita, ¿no? Hablaste un poco de las gerencias que no traen como el radar, la Ujú. durabilidad. En tu experiencia y en los proyectos que te invitan, ¿estamos construyendo mejor en los últimos 10 años, por ejemplo? ¿O estamos metiéndonos en más problemas con las formas de construcción que estamos haciendo? Esta es mi opinión personal. Ah, Desgraciadamente hemos llegado a un punto en el que la economía rige en todos los sentidos, ¿no? Y no es malo. Tenemos que diseñar estructuras económicas. El tema es que cuando lanzas a concurso una obra, cuando lanzas a concurso desde una ingeniería, vas a estar buscando siempre la opción más barata. Y seguramente el más barato no está considerando la calidad de todos los materiales de la misma manera que probablemente alguna opción que no es tan barata. En una ingeniería, pues actualmente yo ya no acudo a invitaciones de concursos de ingenierías estructurales de edificios, porque hay muchos egresados recientes que se compran una buena computadora, un software que medio mueven, y en lugar de ser ingenieros se convierten en usuarios y dan respuestas de la máquina, ¿no? Y recordarás que en algún momento se nos enseñó una frase que yo creo que todos los ingenieros conocemos: garbage in, garbage out. Le metes basura, sale basura, ¿sí? Y hemos visto proyectos estructurales que están carentes de mucho detallado, y el detallado es básico para que la estructura, la integridad estructural, te arroje un nivel de seguridad y durabilidad adecuado. La mayoría de los ingenieros en la currícula actual, inclusive aquí en el TEC de Monterrey, no hablamos mucho de temas de durabilidad, que tiene más o menos en el ámbito de ingeniería internacional unos 10 o 15 años que se está empujando a que hagamos mejores estructuras. Aterrizando la pregunta que me hiciste. Me parece que en términos generales podemos hacer mejor las cosas. Podemos considerar otros parámetros, no solamente el de resistencia en las estructuras. Debemos pedir que nuestros ingenieros estructurales detallen mejor las estructuras, pero eso requiere mejor experiencia de nuestros ingenieros estructurales. Sí, cosa que los más nobles no ofrecen, ¿no? Si tú consideras cómo se manejan las cosas en Estados Unidos, en los primeros 5 años tú no puedes ejercer como ingeniero, presentas tu examen para que tengas apenas el título El o la cédula profesional que manejamos aquí en México, ¿verdad? Y después otro tanto de años para que trabajes bajo la supervisión de un ingeniero certificado, y entonces te dan una cédula para que seas estructurista, pero nada más te puedes construir edificios o casas de 2 o 3 niveles, ¿no? Y actualmente he visto, egresados de pocos años que están diseñando, entre comillas, edificios de 10, 12 niveles,
pues, dónde está la experiencia que se requiere para considerar todo el detallado que se requiere. Y eso me lleva a que hemos visto, cada vez ha sido más frecuente Sí. que lleguen solicitudes de atender errores no solamente de ingeniería, sino errores constructivos también. Recordarás un colapso que ocurrió a fines del 2020, lo tengo muy presente. Fue un año difícil para todos, en lo personal fue muy difícil. A fines de ese año colapsó el balcón de un edificio Arboledas. Nos pidieron que hiciéramos la ingeniería forense de ese colapso y determinamos que la ingeniería había sido omisa en el detallado del acero en ese balcón, que la constructora se dio cuenta de que había algo que no estaba bien en los planos estructurales, pero evidentemente la constructora no es estructurista. Hizo lo mejor que pudo y aún así falló, ¿sí? Entonces, mi experiencia dice que cuando se presenta una falla estructural, tenemos un 50-50. 50% responsabilidad de la ingeniería estructural, 50% de falla en la ingeniería constructiva. No muy lejos de aquí, en uno de nuestros edificios, me pidieron asesoría por unas patologías que presentaron que derivaron de una mala práctica constructiva. Sí, les asesoré, la constructora dijo que tenía mucha experiencia, que ese no era un tema para ellos, y después en una visita de obra les grabé la evidencia de que sí tenían esa carencia. Yo creo que como todo proceso es mejorable, ¿sí? Como todo propósito lo podemos mejorar. Como todo resultado puede ser mejor, ¿sí? La capacitación constante, yo añoro que la ingeniería civil del TEC vuelva a ofrecer cursos de capacitación hacia el exterior, porque tenemos una muy buena planta de profesionistas con una amplia experiencia. Esa experiencia la tenemos que llevar afuera, Sí. ¿sí? Tenemos que compartir ese conocimiento que hemos juntado entre todos, ¿no? Y eso va a favorecer que se construya mejor, ¿no? Las dos últimas pruebas de las que quiero hablar es la extracción de núcleos de concreto, si me lo permites. No, adelante. Sí, Que es de las más famositas, ¿no? es de las más famosas, ¿no? Y la prueba que le hace competencia, entre comillas, es la de martillo de rebote. La de martillo de rebote es una prueba mal entendida. La misma norma dice que es para medir la dureza superficial del concreto, no la resistencia del concreto. La superficial. Y dice que tiene varias limitaciones. Una de ellas es que no se puede aplicar encima de donde está una varilla. Y tiene sentido lógico. En esa parte, pues la varilla le va a aportar mayor resistencia a la dureza superficial del concreto, ¿sí? De hecho, nos llegó hace poco un reporte de un laboratorio muy conocido local, ¿sí? Que reportó que para una casa de interés social de Infonavit, el concreto que estaban suministrando era de 500 kilos por centímetro cuadrado. Ni de faul. Se les fue todo el dinero en Sí, así se gastaron todo el dinero en ese concreto, ¿no? O sea, no hubo ni una aplicación correcta de la prueba, ni una interpretación correcta de los resultados, considerando el todo, ¿no? Sí, entonces, vemos que esa prueba de martillo de rebote, nosotros no la recomendamos. Sí tenemos ahí un martillo de rebote que está abandonado desde hace como 15 años, porque nos convencimos de que esa prueba no es válida, ¿sí? Y nosotros la que recomendamos en su lugar es la de extracción de núcleos, porque te da una completa certidumbre de la resistencia del elemento de concreto. No, perfecto. Y bueno, ya para cerrar, Arnold, pues ya viviste 40 años de experiencia constructiva, diseño, me imagino que has tenido grandes proyectos. ¿Qué le recomendarías justo a los que están por terminar esta carrera de ingeniería civil y los que están los primeros años de egresado con esta visibilidad, experiencia, tecnología? ¿Qué es lo que tus mejores consejos para ellos? Pues el mejor consejo es vuélvanselos de un profesor, ¿sí? Busquen a un ingeniero de experiencia, acepten el trabajo, aunque no les pague mucho. Eso no quiere decir que abusemos tampoco, ¿verdad? Hay que retribuir en la justa medianía, como dijo Juárez en alguna ocasión, de nuestras capacidades, ¿no? Dedicarnos los primeros años a aprender, porque al menos yo lo veo así, ninguna universidad te ofrece el 100% del conocimiento que ocupamos
como ingenieros, ¿sí? Nos ofrecen los conocimientos básicos y a partir de ellos tenemos que concluir, sacar expertise, sumar más conocimiento, una capacitación continua después de habernos graduado. No solamente es necesario, es casi obligatorio, ¿no? Y ojalá que los colegios de ingenieros civiles en todo el país pudiesen certificar realmente nuestras capacidades como ingenieros. Hay una cosa que yo siempre digo cuando me piden la certificación del laboratorio que tenemos es, me niego a certificarme porque la certificación debe ser de pares. Tú eres ingeniero civil, tú me puedes certificar a mí, pero los laboratorios certificadores, la mayoría no son ingenieros. Técnicos, La ¿no? mayoría son personas que dicen, a ver, tú me dices que te quieres certificar en preparar reportes. Bueno, yo te voy a certificar que tú cumples los estándares APA. Pues eso lo pedimos a nuestros muchachos desde aquí, ¿verdad? Ellos tienen que seguir un estándar de formación. Si yo aplico una normativa, que nosotros aplicamos normativas para todas las pruebas, la misma norma te dice lo que tienes que ir haciendo. ¿Sí? Entonces generamos checklist que verificamos en obra. Mi comparativo es cuando nosotros nos trepamos a un avión para hacer un vuelo, el piloto agarra un checklist, tiene un copiloto que verifica el checklist y que yo no me sé la lista, pero debe decir, a ver, inflado de llantas, ¿no? Alerones, y Sí, todo. un montón de cosas, ¿no? Y todo tiene que palomearse. Y si no hacen esto, no pueden despegar, en teoría, ¿sí? Pues nosotros como laboratorio, nosotros tenemos nuestros checklists y tenemos que hacer ese procedimiento para verificar que realmente la prueba se está haciendo como dice la norma, ¿sí? Y yo vuelvo a insistir, vamos a certificarnos con pares, ¿sí? Cuando tengamos certificadores ingenieros que conozcan la normativa y que sepan cómo aplicarla, pues fascinado de certificarme, ¿no? Pero una persona que no es ingeniero civil, que no está familiarizado con estas pruebas, ¿cómo va a saber que me salte pasos? Y aún así me va a certificar. Si yo le dije, nada más voy a hacer la A y la Z, él me va a certificar porque dice A y Z. ¿Y lo del medio? ¿Qué Claro. pasó? Y bueno, por último, Arnold, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde están tus canales de comunicación para los servicios que brindas? Bueno, tenemos una página de internet de la empresa. La empresa se llama De la Rosa Servicios de Ingeniería. La página es delarosa.mx. Nos pueden encontrar en internet. Pues bueno, vamos a agradecerte primeramente este espacio. Creo que va a ser de mucho valor para la industria que necesita una reparación, ¿no? Una ingeniería forense, justo lo acabas de comentar, que bueno, hay maestría sobre esto. Entonces, pues agradecerte tu espacio y creo que en México han de ser pocos los que tienen la experiencia como tú en estas áreas y bueno, pues una, felicitarte por tu trayectoria profesional. Dos, que quieras seguir dando clases, que animarte a que sigas dando clases. Creo que a los alumnos el permear estos conocimientos, experiencias prácticas de vida, ¿no? Suman valor. Y bueno, dejaremos pendiente otro episodio para que nos platiques detalles de algunos proyectos que has considerado retadores, usando las pruebas y el tema de diseño estructural, para que tengamos un poco más de profundidad en el tema. Claro que sí, para mí sería un placer volver a estar con ustedes. Pues muchas gracias y bueno, invitarles a todos a que se sigan suscribiendo, que nos escuchen. Creo que este podcast de liderazgo en construcción es importante para todos los que estamos en esta industria que es de crecimiento, que hay muchos recursos y que constantemente tenemos retos muy importantes, como en este caso lo platicamos, retos estructurales y retos de topografía. Muchas gracias, seguimos en contacto. Episodio presentado por Constructora GRCC.